La convocatoria Ni Una Menos fue impulsada por un grupo de La convocatoria del personalidades miércoles que logró reclaman políticas por la viralizarse igualdad más de allá género. de las fronteras Ni Una virtuales Menos Perú. Extendió a y todas poner las en la personas vidriera que reivindican pública sus lo que necesidades es una de problemática derechos real. Durante una La concentración de para rechazar la violencia y discriminación contra las mujeres. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hay mucho para hacer en esta República Argentina. La mujer hoy es objeto de la violencia de muchos tipos que vamos a empezar a detallar. En definitiva, nos parece que la mujer es el blanco de una cultura todavía machista y por momentos muy machista. La violencia institucional, particularmente, es una de las modalidades de esta violencia que distintos organismos de defensa de los derechos humanos hoy están poniendo en el centro de la atención. La violencia institucional tiene que ver con la violencia ejercida por la justicia y también por las fuerzas de seguridad que golpean tanto físicamente como simbólicamente. Una violencia que se manifiesta en las comisarías, que se manifiesta en los tribunales y que incluso también se manifiesta en los propios hospitales. Un colectivo de organismos de defensa de los derechos humanos se ha pronunciado en este Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, además del equipo latinoamericano de Justicia y Género y muchas otras organizaciones más, han puesto de manifiesto que la violencia institucional y la discriminación por motivos de género en causas penales y en las cárceles de la Argentina es hoy una realidad que golpea de todas las maneras posibles a las mujeres. No solo a las argentinas, esto ya lo hemos hablado en su momento, sino también a aquellas mujeres extranjeras que viven en nuestro país. Son varios los puntos en donde las distintas organizaciones que mencionábamos han puesto el foco, han puesto la mirada y hacen advertencias y propuestas concretas que dan el marco de justificación de por qué un Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En primer lugar, el aborto. La criminalización del aborto impacta de manera especial en las mujeres, sobre todo las más vulnerables, económica y socialmente. Esto debido a muchas razones. Las prácticas inseguras de aborto, las complicaciones post-aborto, las denuncias que las mujeres sufren de parte de los propios médicos, el desaliento de la ayuda sanitaria correspondiente, los abortos no punibles que terminan practicándose de manera clandestina y que en muchos casos terminan en la muerte de la propia mujer. Por otro lado, la prostitución. Existen códigos contravencionales en las provincias argentinas y en esta ciudad de Buenos Aires que estos organismos de defensa de los derechos de las mujeres señalan que funcionan como herramientas de criminalización de las mujeres y también de personas trans que ejercen la prostitución. Decíamos al principio, aquí se pone de manifiesto y sobre todo en la cuestión de la prostitución, la violencia institucional. Las policías que pegan, las policías que también abusan sexualmente de las trabajadoras sexuales, el abuso y la violencia económica también. Y por otro lado, y un dato no menor, las imputaciones que existen y que se dan contra estas mujeres que ejercen la prostitución. Imputaciones de otros delitos, como puede ser el caso de la resistencia a la autoridad, o bien la tenencia y la comercialización de estupefacientes. Y hablando de las drogas, las mujeres, según los organismos de defensa de los derechos humanos, constituyen hoy en la Argentina el eslabón más débil. Muchas de ellas, lo hemos contado aquí, se transforman en mulas que llevan y traen drogas y que terminan cayendo bajo las fuerzas de seguridad. Y aquí es donde se observa, por ejemplo, altas tasas de encarcelamiento y también severas condenas, muchas veces por delitos menores. El 37% de las mujeres que hoy en la Argentina están en la cárcel, tanto argentinas como extranjeras, están detenidas debido a delitos relacionados con las drogas. La comparación es elocuente y preocupante, porque por los mismos delitos hay solamente un 10% de hombres detenidos. El contraste es notable
y la preocupación es mayúscula. Y hay un capítulo especial que estos organismos de derechos humanos resaltan sobre las personas trans. Hablan concretamente de la estigmatización de aquellas personas extranjeras que reciben imputaciones menores, que son fáciles de reemplazar, pero que en definitiva terminan en la cárcel, y demuestran que la lucha contra el narcotráfico hoy en la Argentina está más bien puesto en el eslabón más pequeño, más débil, más frágil, en vez de ir a buscar a las grandes cabezas de estas organizaciones de drogas. En este día por la eliminación de la violencia contra la mujer, tampoco hay que perder de vista la realidad de las redes de tratas de personas. Los organismos de derechos humanos hacen la advertencia que muchos sabemos. La mayoría de las personas víctimas de las redes de trata son mujeres. Y es un dato que es histórico. Esto surgió en su momento con el concepto de trata de blancas. Las mujeres siguen siendo en su mayoría el foco de atracción de estas redes de trata de personas. Y un dato también muy interesante y que poco se sabe. El 40% de las personas condenadas por trata de personas son también mujeres. Un flagelo, casi una suerte de atracción de opuestos, pero que en definitiva siguen siendo mujeres. Las víctimas y aquellas que son victimarios, aquellas que se suman a estas redes para captar a otras mujeres. También tenemos que hablar de la violencia de género. Tenemos que hablar de una realidad que en muchos casos, en la violencia de género, hay mujeres que terminan actuando por legítima defensa para salvar su propia vida o para salvar la vida de sus hijos. Y aquí se pone en marcha, según dicen los organismos, una maquinaria que termina castigando a la mujer sin reconocerle esa legítima defensa ante el temor a perder su vida. Hay interpretaciones androcéntricas que señalan los organismos, es decir, una mirada muy desde el machismo que restringe los derechos reconocidos a las mujeres cuando se defiende de la violencia de género. Hay discriminación y en definitiva señalan, hay un mensaje a la sociedad de que no es legítimo defenderse. Es el mensaje que ellos dicen hay que terminar de erradicar en este día tan especial como uno de los ítems importantes que deben quedar en claro. También tenemos que hablar de los daños que las parejas de las mujeres provocan a sus hijos. Aquí también aparece una realidad y es la subestimación o incluso la imputación de un delito por omisión en este caso. La supuesta omisión de los cuidados de sus hijos muchas veces terminan siendo injustas acusaciones contra las mujeres en un contexto de violencia intrafamiliar. También tenemos que hablar de un capítulo sobre el cual los organismos de derechos humanos ponen una mirada muy atenta y muy aguda. Tiene que ver con el mundo de la cárcel y las mujeres. En el ámbito de la privación de la libertad, señalan, no se están cumpliendo debidamente las llamadas reglas de Bangkok de Naciones Unidas. Es un conjunto de normativas que fue aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2011, que fija condiciones de detención para las mujeres, algo que hoy consideran los organismos en la Argentina tiene poca aplicación. Y cada vez el contraste es que cada vez hay más mujeres detenidas. En definitiva, hay un aspecto que los organismos dicen hay que cumplir y que van por el lado, por ejemplo, del arresto domiciliario. En la Argentina existe la ley 26.472, que fija condiciones claras de detención para personas embarazadas, para hijos menores de 5 años y también para las mujeres que tienen personas con capacidades distintas a cargo. Los organismos señalan que hay obstáculos, que esto se puede lograr muchas veces solo en base a tener dinero o tal vez influencias sociales que permitan que estas mujeres tengan algún tipo de cumplimiento de parte de esta ley. La repetimos, la 26.472, que fija las condiciones de arresto para las mujeres. Y un contexto también preocupante es el de la violencia en las cárceles. Cada vez hay más mujeres detenidas y hay un aumento en la desproporción entre el delito cometido y el castigo, tanto formal como el informal que se da dentro del sistema penitenciario. Hay registros corporales vejatorios, hay sanciones disciplinarias que pueden ser, por ejemplo, el aislamiento, la privación de contacto con familiares y particularmente se señala y se hace una advertencia sobre las personas trans sobre las condiciones de alojamiento inapropiado. Otro capítulo también es el del ámbito de la salud, el trabajo y de la educación dentro de las cárceles. En cuanto a la salud, existen deficiencias en cuanto a la salud en general de las reclusas, existen deficiencias también en cuanto a la salud reproductiva y también la salud sexual. Y en cuanto al trabajo, hay un bajo acceso a distintas oportunidades laborales
dentro de las cárceles. La violencia contra las mujeres hoy entrega números duros, elocuentes. Oficialmente se reconoce que hay un femicidio cada 37 horas. En la República Argentina, entre el año 2012 y este 2016, más de 2.800 hijos perdieron a sus madres. Por día, a la línea 144 contra la violencia de género llaman 200 mujeres pidiendo auxilio. ¿Cuál debería ser realmente el Día de la Mujer? ¿El tradicional 8 de marzo o este 25 de noviembre? Los reconocimientos son buenos, pero la denuncia de la violación de los derechos es aún más importante de difundir. Tal vez este 25 de noviembre algún día no haya que conmemorarlo más. Mientras tanto, este es el día en el que se debe visibilizar una realidad que no todos quieren ver. ¿Será que nuestros ojos machistas, aún siendo mujeres, no nos permiten vislumbrar este crudo presente de mujeres que solo por su condición pagan injustamente más que los hombres?